En Directo América estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Revisamos los titulares. Tras 4 horas y media finalizaron en Riad las conversaciones entre representantes de Estados Unidos y Rusia, calificadas por Moscú de exitosas. Los negociadores indicaron que aún no hay fecha para una reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump. La retoma de los contactos se produce de cara al plan de paz del presidente estadounidense para Ucrania. El presidente argentino Javier Milei se exculpó en una entrevista por el presunto fraude causado al promocionar una criptomoneda que se desplomó en pocas horas. El mandatario reiteró que quienes participaron lo hicieron de forma voluntaria. Abrimos este informativo en Riad, la capital de Arabia Saudita, donde finalizaron tras 4 horas y media las conversaciones de representantes de Estados Unidos y Rusia. Se trata de los primeros contactos directos desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania y diplomáticos de Moscú los calificaron de exitosos. No obstante, no se acordó ninguna fecha para el posible encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump. Desde el Kremlin habían indicado previamente que Putin está dispuesto a negociar con su homólogo ucraniano, pese a que ha indicado en varias ocasiones que duda de su legitimidad. Además, señalaron que es imposible llegar a acuerdos sin abordar de forma más amplia la cuestión de la seguridad en Europa. El propio Putin ha dicho en repetidas ocasiones que, en caso necesario, estaría dispuesto a negociar con Zelensky. Al mismo tiempo, la fijación jurídica de los acuerdos está sujeta a un debate serio, teniendo en cuenta la realidad que habla de la posibilidad de cuestionar la legitimidad del propio Zelensky. Putin también ha hecho declaraciones en repetidas ocasiones al respecto. En cuanto a la arquitectura de seguridad en Europa, por supuesto, una solución integral, una solución a largo plazo, una solución viable es imposible sin una consideración integral de las cuestiones de seguridad en el continente. Hasta hace poco era impensable una reunión entre representantes de Rusia y Estados Unidos, pero el encuentro se produjo en Riad, la capital saudita. ¿Cuál es la importancia del Emirato y por qué podría ser el mediador en este proceso? Ampliamos los detalles en el informe. El jefe de la diplomacia estadounidense se reunió con su homólogo ruso en Arabia Saudita. El objetivo, restablecer las relaciones ruso-estadounidenses prácticamente congeladas desde hace 3 años. Ver a las dos superpotencias reunidas en Riad para resolver sus diferencias es prestigioso y confirma el poder blando del reino. Pero, ¿cómo Arabia Saudita, bajo el impulso del príncipe Mohammed bin Salman, se ha situado en el centro del juego? Con Donald Trump, el príncipe comparte el mismo enfoque transaccional de los asuntos mundiales y una imagen de hombre fuerte. El heredero recuerda que el presidente estadounidense le reservó la primera visita al extranjero durante su primer mandato y luego recibió su apoyo durante el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Por otro lado, Vladimir Putin también cultiva su cercanía con bin Salman, que no ha olvidado los calurosos saludos del jefe del Kremlin en el G20 de 2018, pocas semanas después de la muerte de Khashoggi. Otro vínculo poderoso, el petróleo. Dentro de la OPEP, los sauditas y los rusos trabajan juntos para influir en el precio del oro negro y proteger sus intereses mutuos. Mohammed bin Salman ha forjado relaciones personales con los presidentes Trump y Putin. Riad es visto como un actor neutral, pero amistoso y respetado por ambas partes. Sin embargo, el presidente ucraniano no ha sido olvidado. Volodymyr Zelensky ha sido recibido varias veces en Riad y se le han prometido cientos de millones de dólares en ayuda humanitaria. A él se le espera el miércoles en el reino. A nivel regional, Riad está reforzando aún más su influencia. En las últimas semanas, los nuevos dirigentes de Líbano y Siria han realizado sus primeras visitas diplomáticas a Arabia Saudita. Entre tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que no participa en el diálogo en Riad, se encuentra en Turquía para sostener una reunión bilateral con su homólogo Recep Tayyip Erdogan. Desde allí pidió garantías tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea y Ankara para un posible acuerdo de paz con Rusia. El comunicado oficial indicaba que la visita a territorio turco de Zelensky busca profundizar las relaciones con Turquía. El presidente ucraniano previamente resaltó su compromiso de continuar los esfuerzos para lograr más intercambios de prisioneros de guerra con Rusia.
Las reacciones al diálogo entre Estados Unidos y Rusia en Riad también llegan desde Europa. En las últimas horas, la Unión Europea expresó su voluntad para trabajar en pro de una paz duradera para Ucrania. Por su parte, Francia aseguró que seguirá presionando al Kremlin e informó nuevas sanciones internacionales contra el petróleo ruso. Natalia Ruiz, periodista de France 24, tiene el reporte. Así es, se trata de Jean-Noël Barrot, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, quien dio una entrevista radial esta mañana y él decía que la única manera de obtener la paz en Ucrania es ejerciendo presión sobre Rusia. Él también hizo un llamado a que se llegue a un tratado de paz y que sea además un tratado formal en el que se logre disuadir a Rusia de volver en el futuro a agredir a algunos de sus vecinos. Él volvió a hablar de la reunión que se llevó a cabo aquí en París, en el Palacio del Elíseo, diciendo que se mostraba así que Europa pues continúa unida. Todo esto a pesar del sinnúmero de críticas que llovieron, especialmente de varios países de la Unión Europea que no entendían por qué únicamente un puñado de mandatarios fue citado a esta reunión. Para Barrot también la idea es que en algún momento, aunque sea Estados Unidos y Rusia los que están en todo caso trabajando en estos diálogos de paz, pues para él considera que la Unión Europea y los europeos en general van a terminar sentados en esa mesa de negociación por fuerza, digamos, más que todo de la situación, teniendo en cuenta que, digamos, quien puede dar garantías de la seguridad a Kiev, pues es precisamente Europa. Europa que bien podría aumentar aún más su presupuesto en materia de defensa y de seguridad. Esto lo había anunciado Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, el día de ayer. Ahora, para saber el monto total de esto, todavía pues hay muchísimas discusiones que vendrán en curso en las próximas semanas. Cambiamos de información, vamos a Medio Oriente. Israel anunció que permanecerá en 5 puntos estratégicos en el sur del Líbano, después del plazo que vence hoy para una retirada completa de sus efectivos. Esta es la segunda vez que no se respeta dicha fecha después de que se extendiera en enero. Inicialmente, el acuerdo negociado el 27 de noviembre por Francia y Estados Unidos requería que las tropas israelíes se retiraran del sur del territorio libanés y que Hezbollah trasladara sus armas y combatientes al norte del río Litani. El nuevo gobierno del Líbano, para el cual la soberanía territorial es una prioridad, rechazó la permanencia de Israel y afirmó que buscará mantener los términos del acuerdo. Aquí, al sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel, los residentes esperan con ansias regresar a casa después de meses de desplazamiento. Estamos aquí desde el 27 de enero esperando regresar a nuestro pueblo y todos siguen prometiéndonos y prometiéndonos. Con miedo o sin miedo, con problemas o sin problemas, queremos entrar a nuestro pueblo. Nos prometieron que el 18 de este mes, así que esperamos hasta el 18 para poder regresar. El acuerdo mediado por Estados Unidos y Francia a finales de noviembre requería que Israel se retirara del sur del Líbano y también que se replegaran los combatientes y el armamento de Hezbollah de esa zona. Pero a pesar de la posición de Beirut, las fuerzas israelíes mantendrán tropas en 5 puntos estratégicos en el sur del Líbano, más allá del plazo de retirada de este martes. Israel dijo que la decisión fue tomada para poder continuar defendiendo a sus residentes y garantizar que no haya una amenaza inmediata. Esto ocurre mientras Israel ha continuado llevando a cabo ataques en Líbano. El ejército dice que encontró y mató a un comandante de Hamas. Con respecto a Líbano, como parte del acuerdo del alto el fuego en el norte, el ejército de Israel completará hoy la retirada de Líbano. Permanecemos temporalmente en 5 puntos altos estratégicos necesarios para nuestra seguridad. Estamos completando la retirada a pesar de las violaciones del acuerdo. La violación más básica es la presencia activista de Hezbollah al sur del río Litani. El presidente de Líbano ha dicho que no aceptará ni un solo israelí en territorio libanés y que está trabajando diplomáticamente para lograr una retirada completa. El líder de Hezbollah, Naim Qassem, dijo el domingo que es responsabilidad de Beirut asegurarse de que se cumpla el plazo. Más de 100.000 personas siguen desplazadas internamente en Líbano, según la Agencia de Migración de la ONU. Hablamos ahora de la guerra en Gaza porque el ministro de Relaciones Exteriores de Israel indicó que las negociaciones de la segunda fase de la tregua en el enclave palestino inician esta semana. A su vez, indicó que el gobierno israelí pide la completa desmilitarización de la franja. Según lo pactado, las conversaciones sobre esa frágil tregua debían empezar antes del 2 de marzo, fecha en que finalizaba la primera fase del acuerdo. Pero desde el Emirato confirmaron que no habían iniciado aún.
Vamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei, señalado por presunto fraude al promocionar una criptomoneda que se desplomó a las pocas horas, se exculpó en una entrevista. Según el mandatario, los que participaron lo hicieron de forma voluntaria y él, en su caso, dijo que actuó de buena fe, desligándose de la supuesta promoción de la presunta estafa. Javier Milei, en el ojo del huracán, salió a dar explicaciones. Agobiado por los señalamientos tras haber promocionado en sus redes sociales la criptomoneda Libra, activo que horas después se desplomó, en sus primeras declaraciones el mandatario argentino negó las acusaciones. Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, te lo pregunto sinceramente, ¿no sentís que cometiste un error? Ex ante no. Ex ante no, porque además yo obré de buena fe. Alguien que viene y me propone crear un instrumento, digamos, para fondear proyectos de Argentina, ¿no? A mí, ¿qué querés que te diga? A mí me parece interesante. Y sobre las pérdidas de capitales que la caída de la moneda pudo haber generado, también se defendió. Son traders de volatilidad. Sí, que sabían el riesgo que estaban asumiendo. Absolutamente. Explicaciones que no convencen a la bancada opositora. El diputado de Unión por la Patria, Germán Pedro Martínez, fue claro al acusar al presidente de estafa. Estamos ante un escándalo realmente sin precedentes que tiene como protagonista al presidente de la Nación. Se ha generado una estafa de enorme escala que tiene justamente en Javier Milei a uno de sus partícipes necesarios. Por ello dejó claro que las pesquisas sobre el suceso deben responder a una sola pregunta. 47 millones de argentinos y argentinas tienen que saber si tienen un presidente al cual le pasa una estafa por delante de sus narices y no se da cuenta, o si tienen a un presidente estafador. El presidente argentino deberá defenderse por varios frentes. Ya existe una demanda judicial por supuesta asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Desde la bancada parlamentaria están impulsando un juicio político en su contra. Y finalmente el FBI recibió al menos una denuncia criminal contra los protagonistas del supuesto fraude masivo, que generó ganancias ilícitas estimadas de entre 80 y 100 millones de dólares. Vamos a Canadá, donde aún se desconocen las causas del accidente del avión que se estrelló en el principal aeropuerto de Toronto el lunes. Se trata del cuarto siniestro aéreo importante en Norteamérica en el último mes y aunque no hubo víctimas mortales, las autoridades confirmaron que 18 pasajeros resultaron heridos. Así terminó el vuelo 4819 de Delta Airlines procedente de Minneapolis, con el avión volcado en el aeropuerto Pearson de Toronto sin una de sus alas. Según las autoridades, el incidente no dejó víctimas mortales, aunque sí varios heridos que están siendo atendidos. El control del tráfico aéreo había autorizado el aterrizaje del vuelo, aunque se advirtió a los pilotos de una posible turbulencia en la trayectoria de planeo debido a un avión que circuló por delante. El audio de la torre del aeropuerto muestra la reacción al accidente. Acabamos de tener un accidente en la pista 23. Estamos tratando de averiguarlo, solo para que estén al tanto hay gente afuera caminando alrededor de la aeronave allí. Sí, lo tenemos. El avión está boca abajo y ardiendo. La presidenta y consejera delegada del aeropuerto elogió la respuesta por parte del personal de emergencia y dijo que algunas pistas del aeropuerto permanecerán cerradas debido a la investigación. Pusimos en marcha nuestro centro de operaciones de emergencia con Delta Airlines y representantes de bomberos, policía, paramédicos, seguridad y nuestros socios de las agencias federales. Estamos muy agradecidos de que no haya habido víctimas mortales y de que los heridos sean relativamente leves. Estamos muy centrados en el cuidado y la preocupación de los pasajeros y la tripulación. Aún se desconocen las causas del accidente. La Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá ha abierto una investigación sobre el incidente, con interrogantes sobre lo ocurrido con el ala derecha que falta. Vamos hasta el Vaticano, donde la atención sigue girando en torno a la salud del Papa Francisco. Desde la Santa Sede informaron que el pontífice no participará en la audiencia jubilar del sábado ni en la misa del jubileo de los diáconos del domingo. Recordemos que el jerarca católico de 88 años está hospitalizado por una infección polimicrobiana del tracto respiratorio y desde el lunes recibe un nuevo tratamiento. Según el más reciente reporte, pasó la noche tranquilo, desayunó y leyó la prensa. Así cerramos este bloque de noticias. A ustedes muchas gracias por su sintonía.